Estudio de tiempos y movimientos. Estudio de tiempos. Actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Requerimientos. Número 1. El equipamiento del análisis debe comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y, en lo posible, un cronómetro electrónico y una computadora personal. Segundo, el análisis debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. Punto 3. El empleado debe saber que si está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato. Número 4. Para obtener un estándar es necesario que el empresario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. Número 5. La evaluación del trabajador y del análisis debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. Número 6. El método de estudiar debe haberse estandarizado. Métodos para realizar un estudio de tiempos. Existen dos métodos. El número 1, el método continuo, y el otro, el método de regreso a cero. El método continuo se basa en que se deja correr el cronómetro mientras durante el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. El método de regresos a cero. El cronómetro se lee a la determinación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. Objetivos del estudio de tiempos: minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. El estudio de movimientos. El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuente por su mayor simplicidad y menos costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Objetivos del estudio de movimiento. Uno de ellos, eliminar o reducir los movimientos ineficientes. Número 2, acelerar u optimizar los movimientos eficientes. Movimientos eficientes o efectivos. Dentro de ello encontramos dos, una de ellas de naturaleza física o muscular, como alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. Otro, de manera objetiva o concreta, como usar, ensamblar y desensamblar. Movimientos ineficientes o efectivos. También contamos con dos, una de ellas mentales o semimentales, como buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y plantear. Número 2, de manera física o muscular, alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. Un ejemplo de estudio de tiempos enseguida se le mostrará. Este ejemplo nos dice que uno de los departamentos de un laboratorio de pruebas de materiales determina la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Estos cilindros son tomados del lugar de la construcción e indican la calidad del concepto usado. Los constructores los envían al laboratorio, donde se conservan en un cuarto húmedo, bajo temperatura y humedad controladas. Después de un periodo de 7 días, los cilindros se rompen para ver si tienen la resistencia especificada. Antes de romper los cilindros, a estos se le colocan unas tapas. Se quiere realizar un estudio de tiempos de la tarea, colocar tapas. Esta tarea consiste en poner un compuesto químico líquido caliente en un molde en el extremo del cilindro. El líquido
seca rápidamente formando una tapa muy dura. La finalidad de las tapas es dejar una superficie lisa en los extremos del cilindro para la aplicación uniforme de la fuerza que romperá el concreto. Un estudio de tiempos permitirá calcular el costo de la mano de obra de poner tapas para probar los cilindros. Estudio de tiempos. Paso 1. Definir elementos que componen la tarea. Como 1. Sujetar abrazadora del cilindro. 2. Vaciar compuesto caliente en el molde. 3. Colocar cilindro en el molde. 4. Dejar que la tapa se enfríe en el molde. 5. Poner el cilindro en la mesa. 6. Vaciar compuesto caliente en el molde. 7. Colocar el otro extremo del cilindro en el molde. 8. Dejar que la tapa se enfríe en el molde. 9. Poner cilindro en la mesa y retirar abrazadora. Paso 2. Usando un cronómetro medir el tiempo de cada elemento 10 veces. Paso 3. Calcular el tiempo medio de cada elemento. Paso 4. Calcular el tiempo total de la tarea. Solución. Enseguida se le mostrará la forma de solución en diferentes tablas. Se les recomienda poner mucha atención en esta resolución. Gracias.